Hola, durante este vídeo vamos a hablar de mirroring en Fabric. Vamos a explicar un poco conceptos básicos acerca del mirroring y vamos a hacer una configuración de un mirroring utilizando un Azure SQL como fuente. La demo consiste básicamente en configurar todo desde cero, crear un dataset en modo Direct Lake, generar un report muy pequeñito y luego actualizar datos directamente en el Azure SQL y ver cuánto tiempo tardan en replicar esos datos directamente al report. ¿Vale? Esto es un poco la demo. Y en la primera parte lo que haré será explicar un poco estos conceptos de mirroring. Bien, ¿qué es el mirroring en Fabric? Mirroring en Fabric es una herramienta, es un artefacto que nos va a permitir replicar de manera continuada el dato que tengo en una base de datos directamente en OneDrive. Esto es básicamente es un CDC, ¿vale? Es una replicación continua de datos desde un origen hacia un destino. En este caso, el origen veremos que pueden ser diferentes fuentes de información, no están soportadas todas a día de hoy, pero existe un concepto también de Open Mirroring que me permite, digamos que trabajar prácticamente con cualquier cosa que soporte CDC, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de mirroring existen? Existen fundamentalmente tres tipos de mirroring en Fabric. El mirroring de base de datos, que lo que hace es que yo conecto contra una base de datos, selecciono las tablas o la base de datos entera y sincronizo todo el dato. Es decir, me traigo todo el dato desde el origen al destino y se genera una comunicación continua, segura entre ambos puntos y se va replicando toda. El segundo tipo de mirroring que existe es el mirroring del metadato. Esto es especialmente útil cuando estoy trabajando con shortcuts. Entonces, lo que sincronizamos es toda la parte de metadata y dejamos que el shortcut haga su trabajo. Y el tercer tipo de mirroring en Fabric es el Open, que básicamente consiste en una herramienta que me permite extender las capacidades de mirroring teniendo como base lo que ya damos a través de APIs. Entonces, si lo comparamos o si vemos todas las formas que tenemos de sincronizar datos desde fuentes origen hacia OneLake, vamos a ver que Microsoft ha puesto a nuestra disposición cosas como por ejemplo las pipelines o Dataflow Gen 2 o incluso la comunicación directamente utilizando shortcuts contra diferentes fuentes de información. Y Mirroring es una de ellas, ¿vale? Mirroring es una más que nos va a servir para ciertos escenarios. La velocidad de replicación es muy rápida, ¿vale? Las dos características principales que tiene el mirroring de Fabric es que nos permite hacer una replicación con baja latencia y a un bajo coste. Lo del bajo coste lo explicaré ahora. La baja latencia pues es básicamente que cualquier cambio que yo produzca en la base de datos va a verse reflejado de manera muy rápida dentro de OneLake y dentro de los informes si utilizamos Direct Lake. Entonces esto lo veremos durante la demo para que veáis qué tiempo de latencia tenemos desde el que el dato se actualiza en la fuente de información hasta que aparece. Y luego la segunda parte es que es una solución low cost porque realmente el coste de implementar mirroring es bastante bajo en el sentido de si conocéis un poco cómo se factura o cómo se cobra, por decirlo de alguna forma, dentro de Fabric, Fabric tiene dos componentes principales de cobro. Una es la capacidad de computación, lo que llamamos capacity units, y se cobra en capacity unit seconds, es decir, la cantidad de consumo de CPU que haces cada segundo. Y por otro lado está el almacenamiento. Digamos que estos dos son los baremos que tenemos que utilizar. Imaginaros que nos traemos el dato, sincronizamos el dato utilizando una pipeline. Pues las pipelines al final están utilizando capacidad de cómputo y están utilizando almacenamiento porque estoy guardando el dato en OneDrive. Si utilizamos Dataflow Gen 2, exactamente lo mismo. Entonces, estas tecnologías lo que hacen es consumir esos dos recursos, tanto CUs como almacenamiento. En el caso del mirroring es diferente, aunque realmente se consume, digamos que ese consumo no se cobra, ¿vale? Eh, Tanto en almacenamiento como en capacity units. Es decir, que todo el procesamiento que yo vaya a hacer utilizando mirroring no se va a ver reflejado en mi factura de fábrica. Es decir, no computa eh, como consumo de CUs dentro de mi capacidad. Con lo cual es gratuito en el sentido de no va a haber consumo de CUs. Y en el tema del almacenamiento, como sabéis, cada capacidad
pues una F64, ese numerito 64 que aparece detrás de la F, o una F2, una F8, cada capacidad tiene un tamaño, un número de CUs que podéis utilizar. Es justamente ese numerito. Pues en el caso del almacenamiento, el numerito que acompaña a la F es la cantidad de teras disponibles que tengo para poder hacer mirroring. Almacenamiento gratuito. Es decir, no está limitado, por ejemplo, una F2. Tienes 2 teras de almacenamiento gratuito para poder utilizar en temas de mirroring. No quiere decir que solo tengas 2 teras, sino que los 2 primeros teras no te los voy a cobrar, sino que a partir de, digamos, a partir de que pase los 2 teras te lo cobraré. Y en la F64, por ejemplo, pues tenéis 64 teras disponibles de almacenamiento gratuito para poder replicar fuentes de información hacia OneLake, ¿vale? Con lo cual podemos decir que en un escenario de réplica, si no nos pasamos del tamaño de F que estamos utilizando, pues tenemos tanto los CUs como, es decir, la capacidad de cómputo como el almacenamiento de manera gratuita, ¿vale? Es interesante si estamos utilizando tecnologías como Data Factory o Dataflow Gen 2, pues si tenemos una fuente de información que soporte mirroring, pues podría ser una alternativa que tendríamos que valorar, ¿vale? La desventaja del mirroring es que en el momento de traernos los datos no podemos hacer ninguna transformación. Entonces es un escenario ideal, por ejemplo, cuando podemos tener un Snowflake o un Azure SQL, guardamos el dato dentro de esa base de datos y ya no vamos a hacer ningún tipo de transformación, sino que queremos el dato en tiempo real directamente en OneLake. Pues es un escenario claro en el que tenemos que utilizar o en el que podríamos utilizar mirroring, ¿vale? ¿Qué tipos de mirroring o contra qué vamos a poder hacer mirroring? Actualmente podemos hacer mirroring contra Snowflake y podemos hacer mirroring contra Azure SQL. Y yo os voy a enseñar cómo configurar el de Azure SQL. Existen guías para poder configurar el resto de cosas que aparecen aquí, ¿vale? Leeros las guías porque viene información interesante de cómo tenéis que configurarlo. Ahora os enseñaré un poco lo que viene, os enseñaré la documentación, la tenéis disponible en internet y en la página de Fabric de Mirroring. Y os enseñaré un poco qué cosas tenéis que tener en cuenta o qué cuidados tenéis que tener en cuenta cuando lo configuráis contra Azure SQL. En Public Preview tenemos el mirroring para Cosmos, para las Managed Instance de Azure SQL, para Databricks y para Postgre. Y luego pronto vendrán los de Oracle, los de SQL Server, los de Dataverse, vendrán más capacidades de mirroring en el futuro. Con lo cual estar atentos pues eso, a lo que vayamos sacando alrededor de mirroring. Bien, entrando de lleno en lo que es la demo, lo primero es que necesitamos para hacer un mirroring contra SQL. Lo primero que necesitamos es una capacidad. Puede ser una capacidad desde una F2 hasta pues, la F más grande que tengáis. Y en cualquier caso, en cualquier capacidad vais a poder trabajar con mirroring, ¿vale? Hay alguna recomendación por ahí que dice que no deberíais trabajar en mirroring por debajo de una F8. Yo lo he probado en una F2 y funciona perfectamente. Y lo que sí que vuestro workspace tiene que estar apuntando hacia esa capacidad. En mi caso yo estoy trabajando con una trial, es decir, también lo podéis probar con una trial. Y nada, en el caso de Fabric, pues poco más, o sea, simplemente un workspace que apunte a una capacidad y a partir de aquí empezar a crear los elementos necesarios para hacer el mismo, ¿vale? En el caso de Azure SQL, lo que necesitamos es evidentemente una base de datos Azure SQL. Yo la tengo por aquí y hay dos cosas importantes que tenéis que tener en cuenta en Azure SQL. La primera es la parte del System Managed Identity, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues básicamente que vuestro SQL, si os vais a la base de datos que vais a utilizar, yo en mi caso voy a utilizar esta, la identity que vais a utilizar tiene que ser System Managed y tiene que ser la prioritaria. Esto quiere decir que vuestro SQL tiene que estar configurado no como User Assigned, sino como System Assigned y tiene que ser el primario, ¿vale? Vais a tener que venir aquí para hacer la configuración, sobre todo en el caso que esté marcado o esté configurado un User Managed Identity y que esté como primario. ¿Cómo sabemos si está como primario o no lo está? Pues muy sencillo. Vais a tener que venir a SQL Server Management Studio. Existe un comando que es este de aquí que os estoy mostrando. Directamente lo copiáis, lo ejecutáis y esto os va a dar como respuesta que vuestro SQL está configurado como System Assigned y como Prime. ¿Por qué necesitamos que esté así? Pues básicamente porque
para poder escribir dentro de OneLake, el SQL tiene que estar configurado de esta manera. Si no, no vais a poder escribir, no vais a poder hacer la réplica contra OneLake, ¿vale? Esto es un punto fundamental. Bien, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un tamaño de base de datos específico. Es decir, esto no funciona con cualquier tamaño de base de datos. Entonces tenemos que hacer que nuestra base de datos Azure SQL tenga un tamaño específico. En este caso, el tamaño mínimo es el de 100 DTU, ¿vale? Puede ser un estándar, puede ser un básico, puede ser, bueno, el tier puede ser cualquiera, mientras tenga 100 DTUs como mínimo, os va a funcionar. En el caso de que no tenga 100 DTUs, esté por debajo de esos 100 DTUs, pues lo que va a suceder es que os va a dar un error dentro de la configuración de Fabric diciendo que no puede hacer la copia, ¿vale? O que no se puede conectar con esa fuente de información. Os dará el error de que no está soportado ese tamaño. Y sin más, lo siguiente que hay que hacer es empezar a configurarlo. Para configurarlo, lo único que tenemos que hacer es generar un nuevo ítem. Desde aquí vamos a buscar el mirroring de Azure SQL, como si creásemos un Lakehouse o si creásemos cualquier otro artefacto de Fabric. Hacemos un mirror de Azure SQL Database. Esto es lo que queremos hacer. Vamos a necesitar la cadena de conexión del Azure SQL. La cadena de conexión del Azure SQL, mientras esto carga, lo tenemos aquí. Vamos a ver si ya la tenemos configurada. Sí, vamos a coger esta, que es la que yo quiero, Adventure Works 2020, que es justo esta de aquí. ¿Vale? Y vamos a conectar contra esta base. En principio, si tuviese algún problema de conexión, los errores saldrían en esta parte de arriba, aparecerían en rojo. Cualquier tipo de error, tanto de tamaño, de conectividad, del sistema identity, además los marca bastante claros, o sea que vais a saber exactamente cuál es el error que estáis teniendo. Bien, aquí me aparecen todas las tablas de la base de datos, puedo seleccionar toda la base de datos que tengo y todas las tablas, o simplemente aquellas tablas que yo sincronizo. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es utilizar la tabla, esto no quiero, y vamos a seleccionar nuestra tabla de hechos. Vamos a seleccionar la de, por ejemplo, aunque no las voy a necesitar mucho, pero para que veáis cómo representan los datos y la de. ¿Vale? Vamos a sincronizar. Estas son las tablas que me voy a traer. Como os digo, puedo traerme cualquier tabla que yo quiera. Y le doy a conectar. Le pongo un nombre al destino, en este caso se va a llamar Adventure Works y le voy a decir Mirror. Y voy a crear una base de datos de mirroring dentro de mi One. Bien, aquí está creando la conexión, está provisionando la base de datos, va a hacer 4 pasos básicamente: provisionar el SQL endpoint, configurar la replicación y empezar la replicación. Es un proceso que tarda su tiempo, es decir, la primera replicación, dependiendo la cantidad de datos que vosotros podáis tener, pues va a tardar un tiempo en configurarse, ¿vale? Aquí ya estaría yo replicando los datos y habría que esperar ahora a que empezase ese proceso de replicación contra mi Azure. Vamos dando refresco aquí, pues ya vemos que el estado está replicando, se está ejecutando, y en un momento pues empezarán a aparecer todas las filas que se han replicado y cuando se han completado la última. Y esto es básicamente todo. O sea, el configurar una replicación o hacer un mirroring desde Fabric es así de sencillo. No tiene absolutamente nada más. Vamos a refrescar a ver si se han replicado los datos ya. Aquí tendrían que aparecerme todos los datos que tengo. ¿Vale? Bien, mientras se va replicando, lo que vamos a ver es qué capacidades adicionales nos da este mirror. ¿Vale? Lo que vamos a ver es que se van a replicar todos los datos de la fuente de información, pero adicionalmente, digamos que no solamente me crea la base de datos de Mirror. Si venimos aquí a ver al workspace, vemos que me ha creado 3 elementos, ¿vale? Los que trabajáis con Fabric, pues ya sabéis que siempre que se crea algún artefacto de Fabric, normalmente siempre se va a crear un SQL endpoint para que yo pueda empezar a hacer queries SQL si yo quiero, y también se va a crear un dataset. Este dataset es el dataset por defecto, ¿vale?
y también, y bueno, es un dataset que se crea para que yo pueda empezar a hacer reportes. A partir de aquí, ¿qué podéis hacer? Pues todo lo que os permite Fabric, es decir, una vez que ya tenemos el dato aquí, pues podemos conectar a él desde otro lakehouse, incorporar las tablas que aparecen aquí a otras fuentes de información dentro de Fabric, puedo hacer transformaciones, puedo utilizar una pipeline, puedo utilizar un notebook, es decir, puedo utilizar cualquier cosa que se me ocurra dentro de Fabric para utilizar ese dato que ya está en OneLake, ¿vale? Entonces, hasta aquí, realmente el coste, digámoslo así, de hacer esta réplica para mi capacidad ha sido cero, tanto a nivel de Zeus como a nivel de almacenamiento, porque no me estoy pasando de los 64 teras de información que tengo gratuitos y porque el coste de la replicación, es decir, de esta ejecución de réplica, no me está costando absolutamente nada. ¿Vale? Bien, ahora solamente nos queda esperar a que termine de replicarse y una vez que se termine de replicar lo que vamos a hacer es crear un dataset en modo Direct Lake. Vamos a crear uno nuevo, uno que esté por simplemente para que veáis que se puede crear un dataset adicional sin y cualquier otro artefacto. Vamos a conectar o ese dataset se va a crear en modo Direct Lake y luego vamos a crear un pequeño informe donde lo que vamos a hacer es mostrar simplemente las diferentes órdenes de compra que voy a crear sobre la tabla de hechos. Es decir, sobre esta tabla de hechos que es Fact Internet Sales, yo voy a crear un nuevo registro, voy a utilizar SQL Management Studio para crear un nuevo registro y estos registros son los que van a aparecer dentro de mi base. Vamos a entrar a ver el endpoint SQL, a ver si ha creado algo. Supongo que sí, que las tablas las habrá creado ya. Bueno, vemos que aquí está creando las tablas y supongo que ya se las está trayendo. Tenemos la de producto categoría y la de sales, que también la tenemos, y ya está, ya hay datos que se están trayendo. Entonces, yo creo que ya podemos empezar a trabajar. ¿Vale? Bien, entonces desde aquí lo que podemos hacer, si nos vamos a la capa de reporting, por ejemplo, es decirle que quiero crear una nueva capa semántica. Vamos a empezar a crearla. El nombre que le voy a poner es Direct Lake Mirroring Semantic Model. Y le voy a decir que quiero utilizar todas las tablas del modelo. Y le digo confirmar. Al ser un dataset que está en modo Direct Lake, pues todo lo que yo vaya actualizando dentro de la fuente de origen, pues se va a ir viendo directamente en el dataset y por tanto se va a ir viendo directamente dentro del report. Entonces, mientras termina la sincronización de todos los datos, como ya tengo ciertos datos que puedo utilizar, pues voy a ir generando el informe, generando el Semantic Model. Ahora ya tengo el Semantic Model aquí generado. Vamos a hacer la configuración del modelo. Vale, todavía es muy pronto yo creo para poder hacer esta parte. Vamos a ver si ya ha terminado de replicar. Esto sigue replicando y ya lo tengo. ¿Vale? Veis que tengo 60.403 líneas, ¿vale? Estas son las líneas que tengo dentro de mi tabla de hechos. Ya tengo el modelo replicado, me da la última replicación cuando se ha producido. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir otra vez aquí. Vemos que hemos creado un segundo modelo de datos. Vamos a ir
abrir el modelo de datos. Ya tenemos el modelo de datos abierto, tenemos nuestra tabla de producto, de categoría y la tabla de hechos. Y yo podría hacer algo como esto, por ejemplo. No me voy a liar mucho, simplemente vamos a generar el modelo para poder crear un par de gráficas. ¿Vale? Tenemos aquí y tenemos ahí. Para hacer esta relación, por ejemplo, estamos en modelo view, vamos a darle a editar el modelo. El date lo vamos a hacer aquí. Se va a establecer una relación. Guardar. El de uno a muchos. Cambiamos. Y luego la de dim product está bien. Vamos a buscar el product key. Que lo tenemos que tener por aquí. Aquí está product key. Y product key tiene que estar por aquí. Vamos a relacionar esto con esto. Bueno, podría hacer el resto de relaciones hacia categoría y subcategoría. Las tablas me las he traído simplemente para que veáis el funcionamiento, ¿vale? Tengo un modelo bastante simple. Podría haber añadido al modelo solo estas dos tablas y quedar con ellas. Una vez hecho esto, la edición del modelo es live. Quiero decir, esto no hay que guardarlo, no hay que hacer absolutamente nada. Directamente el modelo ya está guardado. Y simplemente desde aquí ya puedo generar un nuevo informe. Y aquí al modelo puedo decirle que quiero crear un nuevo informe. Vamos a ir. Podemos hacer una exploración de datos y podemos crear un reporte en blanco, ¿vale? Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, calendar year y le vamos a poner. No he creado ninguna medida calculada, ¿vale? Simplemente voy a coger los datos de sales amount que aparecen aquí, los vamos a poner aquí en una gráfica. Vamos a hacer esta. Veis que rápidamente tenemos esos datos y lo que vamos a hacer aquí es agregar un slicer en el cual vamos a buscar order number, sales order number, ¿vale? Vamos a configurarlo de esta manera. Como un slicer. Y le vamos a decir que nos saque el buscar para poder buscar. Y lo que vamos a buscar son las órdenes SO 99. Estas de aquí, ¿vale? Como veis, son órdenes que aparecen, son las últimas que he creado yo. Además, estas las he creado yo dentro del SQL, ¿vale? Simplemente para mostrarlos. Y ahora voy a crear la SO9994, ¿vale? Para eso me voy a valer de SQL Management Studio. Entonces vamos a ir al SQL Management Studio. Vamos a ver esta query que ya tengo creada aquí. ¿Vale? Y como veis, la query que tengo creada pues es esta. Voy a insertar una nueva fila dentro de la tabla Sales Internet. Como ya tengo el 5, pues vamos a crear el registro número 4. ¿Vale? Le vamos a dar a ejecutar. Esto me va a añadir una nueva fila. ¡Oh! Vale, pues me ha fallado algo en la conexión.
vamos a darle a ejecutar. Pues vaya, no sé qué ha pasado. Vamos a darle un copy. Vamos a decirle new query. Vamos a copiar esto. Y debería funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Vale. Como veis, aquí he creado una nueva fila que está afectada por esto. ¿Vale? Y ahora tengo que esperar a que esto se replique dentro de mi informe. Si nos damos cuenta aquí, si refrescamos la página del informe, vamos a darle a guardar este informe que no lo habíamos guardado. Vamos a decir report. Y nos debería aparecer la orden número 4. ¿Vale? Entonces, le damos aquí a refrescar el informe. En cuanto refresque, en cuanto haga la sincronización, aparece. Veis que el tiempo que ha pasado es pues prácticamente menos de un minuto, han sido unos segundos desde que yo he dado la orden de añadir la fila hasta que ha aparecido. Vamos a hacer otro para que lo veáis, ¿vale? Vamos a ir otra vez al SQL Management Studio. Vamos a coger y vamos a cambiar esto por 3. ¿Vale? Es una nueva fila, es una nueva orden de compra que estoy haciendo. La estoy metiendo siempre en la tabla de hechos para mantener la integridad referencial. No quiero cambiar ninguna de las dimensiones. Vamos a darle a ejecutar. Otra vez, otra fila afectada. ¿Vale? Y si nos vamos al informe, pues en el informe esto sincronizará, hará el mirroring desde la fuente de información hasta hacia el mirroring de Azure SQL dentro del workspace y luego desde el workspace hacia el ¿vale? Igual aquí aparecerá, pues en unos segundos deberá aparecer el 3, ¿vale? Si voy refrescando, pues en un momento determinado aparecerá esa nueva orden de pedido que acabo de configurar. Veis que ya aparece. Esto es bastante rápido y el número de filas afectadas, si nos vamos otra vez aquí al workspace y vamos a la parte de la base de datos de mirroring, tenemos que ver que esto va a cambiar. ¿Vale? Es decir, se van cambiando, van aumentando el número de filas. Se está haciendo una copia continua de los datos desde origen hacia destino. No solo eso, sino que el flujo que nosotros tenemos básicamente es este, ¿no? Estoy conectando contra una fuente de origen que es un SQL Server, estoy haciendo un mirroring de la base de datos, es decir, hay una replicación continua entre estos dos puntos. Eso automáticamente lo estoy viendo reflejado dentro del dataset que tengo en modo Direct Lake. Por eso es que se refresca sin necesidad de que yo refresque el dato, es decir, es automático. Si queremos algo que esté en un panel, pues podemos hacer un page refresh y demás, pero básicamente el dato ya está ahí. En cuanto el usuario empiece a navegar, va a ver la información y automáticamente alimenta a este informe. ¿Vale? O sea, con lo cual, cada vez que yo haga un cambio dentro de la fuente de información, automáticamente se va a ver reflejado en el informe. Es muy cercano al tiempo real. La información, digamos, está ya en todos los puntos y lo único que necesito es visualizarlo en el informe y eso es un refresco de página. Cuando el usuario cambie de página, automáticamente o refresque la página, automáticamente el dato aparecerá. ¿Vale? Y esto es básicamente el mirroring. Es una herramienta que me va a servir para poder hacer una replicación constante de los datos. Es una herramienta que tiene una latencia muy baja y además de tener una latencia muy baja, el coste también en cuanto a CPU, uso de CPU se cobra y el almacenamiento, tenemos un límite bastante grande según la talla de fabric que nosotros utilicemos, pues nos va a permitir pues trabajar con, digamos, datos en, digamos, bastante cercanos al tiempo real.
¿vale? Si lo que necesitamos es esto. Ahora, si necesitamos hacer transformaciones de datos, si necesitamos hacer otro tipo de tareas, también podemos trabajar con ese dato ya incorporado en Fabric utilizando el mirroring, o podemos utilizar otras técnicas como las que ya tenemos, ¿no? Las pipelines, los Dataflow 2 o cualquier otro tipo de herramienta que nos ayude a enfocar ese dato directamente a... Y nada más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente.